Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Las redes sociales en ocasiones ofrecen a sus usuarios el ecosistema perfecto para que en ellas concluyan las teorías de la conspiración. Muchas de ellas se caracterizan por usar matices de la realidad para elaborar argumentaciones de lo más enreversadas, sin ningún tipo de evidencia que lo respalde, como ocurre con Tartania. Según numerosas publicaciones, este es el nombre de una civilización que estaría detrás de las grandes construcciones arquitectónicas, desde las pirámides de Egipto hasta el Cipolio en Washington, D.C. Tartaria, según la conspiración, se habría extendido por todo el mundo, convirtiéndose siglos atrás en un imperio de grandes avances tecnológicos, y es precisamente por ello por lo que este fue destruido, causando el gran reinicio y eliminando toda referencia al supuesto imperio en los registros históricos. La teoría de Tartaria, que también fue promovida por un sector nacionalista en Rusia, no se apoya en ningún tipo de evidencia científica ni hay pruebas que demuestren que sea cierto. Tampoco tiene a un líder al que seguir, como sí ocurre con otras conspiraciones como el QAnon. Es en esos foros donde se han compartido numerosas afirmaciones sobre las supuestas civilizaciones destruidas, ayudándola a ganar relevancia entre los más conspiranoicos. No obstante, sí que existe un territorio conocido como Tartaria, que nadie tiene que ver con esta conspiración sobre la arquitectura en la Edad Media. Este fue el nombre que las civilizaciones europeas utilizaron para denominar un territorio asiático habitado por pueblos mongoles y turcos. El término dejó de emplearse en el siglo XIX, pese a que hoy en día se sigan haciendo referencias a la arquitectura y los pueblos tártaros relacionados con la cultura eslava. Las publicaciones sobre Tartaria comenzaron a circular en los foros de Reddit en el 2016, y según estos mensajes, esta era una civilización responsable de la construcción de todo tipo de maravillas arquitectónicas: las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Petra, Penn Station en Manhattan o el Capitolio en Washington, D.C. Son solo algunas de ellas. El hecho de que estas construcciones se encuentren alrededor del mundo lleva a los seguidores de las conspiraciones a asegurar que la civilización se convirtió en un imperio mundial. El origen de las supuestas civilizaciones no está claro, puesto que algunas narrativas aseguran que Tartaria se remonta a miles de años atrás y que otras situaciones la civilización en tiempos más recientes hacen solo unos siglos atrás. No obstante, si existe una base asentada de la que la civilización terminó como el inicio del modernismo, explicó a Nextra ex Zach Mortice, periodista y crítico de diseño, quien publicó en Boomerang una investigación sobre esta conspiración. Según Mortiz, los seguidores de la conspiración definen que la teoría se asimila a un movimiento cultural relacionado a ese modernismo, todo lo que difiere de este estilo arquitectónico y sea anterior a él, habría sido construido por Tartaria. El imperio de Tartaria habría contado, según la conspiración, con numerosos avances científicos, como la posibilidad de transmitir energía mediante sondas a través de las torres de varios edificios, fundamento investigado por Nicolás Tesla. Además, el hecho de que algunos de ellos cuentan con escaleras y portones de gran tamaño sirve como prueba para una minoría de sus seguidores de que la civilización fue habitada por gigantes. Añade a Neutral.es Brent Adams, director de documentales y colaborador en el podcast QAnon Anonymous. De la misma manera en la que no está claro el origen de Tartaria, tampoco hay consenso sobre su supuesto final. Mortis y Abrams puntualizan que existe una narrativa que culpa a la élite mundial y fuerzas malignas del occidente
de la destrucción de la civilización tras sentirse amenazada por los avances de Tartaria. Según las publicaciones en redes sociales, estos poderosos occidentales habrían intentado tapar la existencia del imperio con las 2 guerras mundiales y borrándolo de los libros de historia, causando un gran reinicio o reseteo. No obstante, otra de las narrativas que se ha popularizado en los últimos años es aquella que afirma que una lluvia de barro es la culpable de la desaparición de Tartaria, enterrando mucho de sus grandes construcciones. Es similar a la teoría sobre el Atlantis, en el sentido de que es un imperio que hoy permanece bajo del mundo que conocemos. Hay quienes creen que todas las montañas que vemos hoy son edificios de Tartaria cubiertas por este barro, según Abrams. Por su parte, Morticia añade que una de las supuestas evidencias a la que se agregan los seguidores de la conspiración es la existencia de construcciones con ventanas en sus sótanos. Al pasar por delante de estos edificios, cuando estamos en la calle, los cristales están a nivel de nuestros pies, y los conspiranoicos afirman que esto se debe a que el resto de las edificaciones permanecen sepultadas, señala el periodista. Es por ello por lo que muchas de las publicaciones en redes sociales afirman que, por ejemplo, la Catedral de San Bastilio en Moscú es solo la parte superior de la edificación que se construyó en los tiempos de Tartaria, mientras que la mayor parte de la obra arquitectónica se encuentra debajo de tierra. Asimismo, no hay ningún tipo de base científica que demuestre que el imperio del Gran Tartaria, que citan los conspiranoicos, llegase a existir. Además de las múltiples evidencias históricas, como escritos, fotografías, que demuestran quién y cuándo se construyeron los distintos edificios que se relacionan falsamente con Tartaria, la idea del gran reseteo es físicamente imposible. Por muchos que hubiesen intentado borrar la civilización de los libros, es posible borrar la mente de todo el mundo y en la relación con grandes obras construidas en todo el planeta. Los seguidores de Tartaria omiten el hecho de que estos esquilos arquitectónicos pueden viajar por todo el mundo durante siglos, añaden varios periodistas sobre esta teoría. Otra de las teorías asociadas con Tartaria cuenta con influencias rusas. Abrams destacó que fue el matemático ruso Anatoly Fomenko, uno de los primeros en hacer referencia a la supuesta civilización en su llamada Nueva Cronología. Fomenko dio lugar a teorías revisionistas con tintes nacionalistas sobre Rusia, dando lugar a relatos según los cuales Tartaria era el verdadero nombre de Rusia, que habría sido ignorado por el occidente para rebajar su poder. Detalla el colaborador del podcast QAnonymous. Las ideas nacionalistas de Rusia sobre Tartaria fueron popularizadas por el ocultista ruso Nikolai Layevskov, y muchas de ellas circulan también en foros de QAnon. Además de las narrativas sobre el gran imperio arquitectónico, señalan los expertos Anextran.es, para sostener sus relatos se apoyan en información sacada de contexto, como un documento de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en 1957, que se desclasificó en los años 90. El informe trata sobre su influencia culturales del comunismo y menciona a Tartaria en el texto de la teoría sobre el nacionalismo ruso. Esto ha dado alas a los más conspiranoicos para afirmar que Estados Unidos lleva décadas tratando de ocultar la grandeza del imperio ruso, al que llamaban Tartaria, pero el documento realmente describía esta teoría y los relatos de Fomenko. De manera coloquial, la teoría de la conspiración sobre Tartaria se conoce como el QAnon de la arquitectura, porque es igual de conspiranoica, indica el colaborador de QAnonymous. Los relatos sobre la gran civilización destruida y oculta por el occidente han ganado relevancia en foros de QAnon en los últimos años, explican los especialistas consultados por Neutron.es. De la misma manera que los seguidores de QAnon creen que hay una secta satánica y solo unos pocos como Donald Trump lo combaten, la teoría de Tartaria se basa en una gran cultura y un muralismo estético, basado en que unos estilos arquitectónicos válidos fueron destruidos por las élites modernistas, expone el periodista Zach Mortis.
Otra de las similitudes que comparten los seguidores de Tartaria y QAnon es que sus creencias en la conspiración se originan de la necesidad humana de sentirse parte de una misión, de querer ser el protagonista heroico de una situación de crisis, añade Mortis. Asimismo, las situaciones a las que hemos tenido que hacer referente en estos últimos años, la pandemia, la guerra, dificultades económicas, facilitan que más personas, sobre todo los más marginados, crean en este tipo de teorías, explica Abrams. Lo más extravagante se percibe con lo más auténtico porque va en contra de lo que dice la personalidad de las élites políticas, a quienes responsabilizan de la situación del caos, puntualiza el colaborador del podcast sobre QAnon. No obstante, una diferencia clave entre ambas conspiraciones es la falta de una voz que lidere esta narrativa. Que si existía en los inicios de QAnon, en un principio los mensajes sobre QAnon venían del usuario conocido como Q, que estableció el relato en el que se basa la conspiración. Pero en el caso de Tartaria, las publicaciones se retroalimentan entre ellas. Las teorías son inventadas por todos los usuarios de manera descentralizada y sin ningún tipo de autoridad como lo era Q. En esta misma línea, Mortis se señala que los seguidores de Tartaria no tienen a un referente como credibilidad, sino que son usuarios creados por los propios contenidos de manera democrática. Aunque no hay pruebas de la existencia de la civilización, a la que alude la teoría de la conspiración, se ha registro de una teoría conocida como Tartaria en la Edad Media, como explica Newps N.S. Agustín Alemany, profesor del Departamento de Ciencia Antigua y de la Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tartaria era el nombre con el que desde Europa se conocía a los pueblos turcos y mongoles que se extendieron desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico del siglo XIII. Alemany aclara que los tártaros es el nombre de uno de los pueblos que sometían los mongoles durante su expansión, pero las civilizaciones europeas asocian al conjunto como tártaro por sus connotaciones con el infierno y los demonios. Estos pueblos se caracterizan por ser nómadas, que vivían en condiciones extremas, detalló el profesor de la UAB, por lo que arrebasan pueblos vecinos a modo de supervivencia. Asimismo, aunque a priori no existe un vínculo entre Tartaria real y la que citan en las conspiraciones, que existe un territorio en el mismo nombre lo convierte en un entorno favorable para protagonizar una teoría de estas características. El área, que se denomina como Tartaria, es un lugar del que generalmente muchos estadounidenses no tienen mucho conocimiento o desconocen totalmente, lo que lo convierte en una zona fértil para crear conspiraciones. Por su parte, Abrams asegura que la civilización antigua tiene cierta atracción espiritual a los grupos marginados, que asocian su cultura con un mundo mejor que el actual, y lo que vuelve un elemento más para volver un poco más fantástica esta realidad. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.